Autores en cuarentena. El capitán sin barco. Valentina Vietro. Capaz todo empezó a cambiar luego que Rodrigo Jaram me dijo que no existen personas feas. Quizás no todo, pero sí mi manera de mirar a la gente. Aunque no creo que Rodrigo Jaram me estuviera hablando a mí, sino que lo dijo y yo escuché y quedé pensando o me sentí interpelada, que es igual. Pero la cuestión es que pensándolo bien, ahora que estoy sola en esta playa artificial, que el barco se fue y el sol no me permite más que visitar ideas pasadas, creo que fue después de escucharlo que comencé a dormir con todo tipo de gente, sobre todo con viejos. En esos días donde todo me daba igual, o no, pero en los que tenía el tiempo suficiente para desperdiciarlo y andar en bicicleta, fue que conocí a Edmundo Bay. Al principio no le tuve confianza porque estaba muy despeinado y decía barbaridades en italiano o algo que se parecía al italiano, mientras se apoyaba en una baranda al costado de uno de los puentes del canal San Martín. Un viejo loco, pensé, uno más. París está lleno de ellos. Pero luego de un rato de esperar que los barcos repletos de turistas siguieran su curso, me aburrí y me quedé como perdida recorriendo los colores de su camisa, las formas, una explosión de arabescos que hipnotizaban, y cuando estaba por marearme, me miró. Estoy segura de que al verme pensó en decir otro disparate, pero yo lo miré con cara de mirá que te estoy viendo, y no dijo nada. Los turistas joden todo, jodidos turistas, cabrones, insistió. Y yo que siempre había sido muy poco tolerante con los viejos cascarrabias, pero que más detestaba a los turistas, me reí. Esa tarde conversamos un poco, me contó que era relojero, un oficio que yo pensé que ya no existía. Intercambiamos mails, direcciones, me dio un montón de información que entendí a medias porque su francés era malo, pero sobre todo porque su acento cargaba tramos de cada una de las rutas que había recorrido. De todas formas, lo importante es que quedamos en contacto. Noté en ese momento que si me hubiera pedido mi teléfono se lo hubiera dado. Había perdido todo tipo de miedo, aunque ese fuera el peor de los peligros. A los días me escribió, me contó que por unas semanas estaría reparando el barco de una gringa medio italiana o que vivía en Italia, no importa. Lo interesante era que me invitaba al barco y aunque no entendí si al final era relojero o marinero, fui. A mí, que siempre me habían gustado los barcos y vivía una suerte de frustración de marinera encallada, me pareció una buena oportunidad. Cuando llegué, me encontré al Edmundo Bay montado sobre un velero de los años 30. No tuve que preguntar para saber que en la actualidad avanzaba a motor, pero tampoco lo hice porque en la ilusión de la imagen de las velas al viento me parecía perfecta. En el carajo no había bandera alguna y el timón estaba entumecido desde hacía mucho. El barco conservaba su formato original, construido en madera cobriza, era largo, fino en la proa y popa y ensachado en la aleta y amura. Si bien demasiado dejaba adivinar una bodega gorda en el interior, Edmundo Bay me esperó con actitud de capitán. La camisa abierta dejaba ver tras los pelos canos el pecho de un hombre que en su juventud ostentaba pectorales. Si fue hasta ahí, fue por el barco. Nunca he dicho no a una invitación al mar, a pesar de que de marinera no tenía más que las ganas, ya que cada vez que me habían dado el mando de una embarcación, la choqué, aunque eso fuera absolutamente improbable. Por más que lo negó, sé que pensaba que no iba a ir y ya estaba metido en otros menesteres dentro de la nave. Reparaba un antiguo reloj incrustado en una de las paredes de la sala principal que hasta entonces permanecía clavado en las 5:20. Supuse que en hora de la tarde, pero ¿cómo saberlo? Lo encontré transpirado, medio sucio, con el cabello que más que despeinado parecía una nube que rodeaba una cabeza. Era muy dicharachero, aunque al principio no quise preguntarle por su extraña manera de hablar, me dijo que venía de Sudamérica, algo que no tenía ningún sentido, ya que era blanco, grande y se apellidaba como un inglés. Pero así son los hijos de la colonia, parecidos a nada. Se disculpó unos minutos y no me pregunten cómo, pero volvió renovado, fresco, perfumado y con otra camisa que entretenía de solo verla. En 2 minutos sacó una mesa cubierta, abrió un vino y preparó una picada de lujo que incluía frutas y verduras,
además de chocolate, pan y queso. Todos los objetos que le rodeaban tenían una historia. Habían venido de algún lado, de algún alguien, se habían cruzado en su camino. Noté, desde su primera anécdota, que era un pirata, un tipo que podía arreglar el tiempo y esconder tesoros donde se lo propusiera. Sí, capaz porque no un mentiroso, pero hay mentiras que son deliciosas. Su trato era amable, cercano pero no invasivo, mantenía una distancia prudente, una que se parecía a esa que dividía el mundo entre sus 69 años y mis recientes 28. Me parece que no demoramos mucho en abrir una segunda botella de vino. Yo ya reposaba en una perezosa con las piernas estiradas, y él caminaba contando historias que apoyaba con ademanes, se reía de sus propios recuerdos. Le encantaba contar su vida. Parecía imposible que todo eso le hubiera pasado a una sola persona. Se había casado varias veces, había sobrevivido al incendio de un avión, a 3 terremotos, a 2 dictaduras, a la fiebre amarilla, a un tiroteo en Cancún, a las drogas y a la cantidad de hijos propios y ajenos que en algún momento le tocó criar. Si no entendí mal, por ese entonces sus hijos me llevaban varias cabezas de edad y vivían repartidos por el mundo. Le hice muchas preguntas esa primera noche. En parte porque me intrigaba, pero en realidad porque a cada palabra intentaba adivinar si sus dientes aún eran los suyos. Eran grandes, un poco amarillentos, pero se veían sanos, con las ganas intactas de morder la carne. Su mirada también parecía fiel a la realidad. Nunca repetía una historia, tenía una memoria mejor que la mía. Era como un viejo no viejo, aunque la piel le estuviera colgando bajo los pómulos y la quijada. Más que un viejo, era un tipo que había vivido mucho tiempo, pero en definitiva los años los tenía y la jubilación también. Por un momento pensé en mis abuelos y su mala vida, en mis abuelos muertos, los muertos temprano, los de vida triste. En un momento decidió sentarse y en el aire se expandió una sensación de pausa que solo se vio interrumpida cuando yo, sin permiso alguno, puse mis piernas en su regazo. Sé que se asombró, se puso nervioso, pero de a poco fue relajándose y comenzó a masajearme los pies. Sus manos rugosas tenían un costado suave y otro endurecido. Aún trabajaba, pero había aprendido a hacerse tiempo para el placer. Puede que hayan pasado algunas horas entre los masajes, las risas nerviosas y los primeros besos. Su boca me hizo recordar a la de mi primer novio, aquel gordito rosado de mis 12 años, y todo pareció cercano y conocido. Chuponeábamos con nuestras lenguas grandes, y la baba comenzó a correr por nuestras caras, orejas, cuello, hasta llegar al comienzo del pecho. Entramos al barco a los tumbos, sin más luz que la del alumbrado público que se metía por las aberturas del velero, y entre este, que se balanceaba, y la desesperación del deseo, nos caímos algunas veces y ganamos varios moretones antes de llegar al camarote. Apenas vi algo parecido a una cama, sentí como de un tirón me sacaba el vestido y sin mediar palabra me metía la pija en la boca, entera. La chupé. Aunque me pareció violento, la chupé con la intriga de saber cómo envejecía una pija vieja. En un principio no sentí que estuviera más arrugada que el resto de las que había conocido, una verga acordeón como tantas. Con las rodillas de cada lado me apretaba la cabeza mientras movía la cintura de atrás hacia adelante. Lo miré, tenía los ojos cerrados, parecía que disfrutaba. Yo le tocaba las nalgas flacas y por primera vez pude sentir lo fino de la piel. En ningún momento sentí que se endurecía por completo, y si bien tuve la delicadeza de no decirlo, lo quité de encima, ya que siempre había encontrado desagradable chuparme una verga blanda. Nos tocamos de una manera torpe pero constante. Tuve que decirle que bajara y obediente me pidió disculpas. Dijo que ya se estaba olvidando de estos menesteres y aunque no era verdad, me hizo un merecido cunilinguis que logró conformar mis exigencias. Yo miraba mi entrepierna al mismo tiempo que con mi mano derecha dibujaba círculos en mi clítoris, pasando mis dedos por su lengua, viendo cómo la nube de pelo blanco cubría mi bajo vientre. Me puse de espaldas con el culo mirando al cielo, muy cerquita de su cara. Siempre quiero averiguar cómo reacciona la gente ante tamaño trasero. Me mordió. Nos masturbamos por horas, cada tanto succionaba mis pechos y yo tuve una sensación extraña, como si algo contra natura estuviera sucediendo.
Y aunque ninguno de los dos logró terminar, dormimos abrazados o durmió él. Yo comí mi tiempo en pasar mis dedos por esa piel fina, una piel que intenta despegarse de ese cuerpo que fue joven, que fue aventura, capitán de los barcos del tiempo. Pensé en mi amiga Fiorella tocándose el pecho diciéndome, ¿viste? Tengo la piel de mamá. Entendí que se refería a esa finura, ese pelechamiento forzado, una desnudez donde los huesos son los primeros testigos y los ojos llegan tarde. Cuando abandoné el barco, Edmundo Bay aún dormía. Antes de irme lo miré en silencio y me imaginé vieja, desnuda y despeinada. El capitán sin barco, Valentina Vietro. Leer es un acto de resistencia.